Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña advertencia, y es que este vídeo es políticamente incorrecto, o posiblemente políticamente incorrecto. Somos conscientes que a muchas personas no les va a gustar, y quizás otras ni siquiera se lo crean. Bueno, nosotros pensamos que con el capítulo de hoy quizás evitemos algunas caídas, y si es así, pues lo damos por bueno, aunque nos critiquen. Así que, vamos allá. Comenzamos. Hace casi un año probé a fondo la nueva Africa Twin CRF 1100L. Me encantó. No me podía creer que se manejase tan bien en el off-road. Y es que dinámicamente es una moto estupenda. También comenté lo que no me había gustado. Detalles, la mayoría sin mucha importancia. Pero tras el incidente que tuvimos en el último episodio, consideramos que la Africa Twin tiene un problema real en el guardabarros delantero. Como recordaréis, estábamos haciendo una ruta en Godafe y nos empezó a llover. Lógicamente, en un momento dado se formó barro. Sí es verdad que era un barro bastante pegajoso, pero tampoco podemos decir que fuese algo exagerado. No se trataba de la selva de Borneo ni nada así, era una recta con algo de barro. Y sin embargo, el eje delantero de la Africa Twin se bloqueó totalmente, mientras que el eje delantero del resto de las motos no tuvo ningún problema. Veréis, Honda en su Africa Twin, como BMW en la GS 1200 o la 1250, como Yamaha en la TND 700, como casi todas las marcas, excepto una hasta donde yo sé, quizá haya alguna más, pero en el sector de la Maxi Trail yo solo conozco una, utilizan el mismo sistema de manguitos en el eje delantero. Y es que sale un manguito de una pinza, otro manguito de otra pinza y se unen en una U que está solidaria al guardabarros. Esto ya os digo que es lo normal en todas las marcas. Entonces, desde esa U sale el manguito hacia la bomba de freno. ¿Qué es lo que pasa con este sistema? Que como está solidario con el guardabarros, pues si intentas quitar el guardabarros, te encuentras un problema muy gordo. Y es que sin el guardabarros, intentarlo enganchar con bridas, intentar utilizar cinta americana, todos esos sistemas, nosotros lo intentamos en Godafe y no nos sirvió. Entonces la situación se complica por este sistema ENU. Este sistema ENU para carretera está bien, está implementado en todas las marcas, pero para el off-road no sirve. De hecho, la única marca que hasta donde yo sé no utiliza este sistema es KTM. KTM tiene un manguito por la pinza izquierda, otro manguito por la pinza derecha, suben independientes y ya arriba, a la altura de la bomba de freno, se unen en una U. ¿Qué es lo que pasa? Que si el guardabarros se satura, si el guardabarros parte o lo tienes que quitar por una emergencia, lo puedes quitar muy fácilmente porque no está unido a esa U, a los manguitos de freno. Y lógicamente, si revienta el guardabarros, no hay riesgo de accidente porque en esta moto, en la Africa Twin, como la BMW, como la Yamaha, que no es una crítica directa a la Africa Twin, en todas estas motos, si revienta el guardabarros, te quedas sin guardabarros, pero es que lo que es peor, rompe todo sistema de freno. Todo esto os lo explico para que entendáis la medida drástica que tuvimos que tomar. Y es que después de hacer pruebas con bridas, con cinta americana, intentar desmontar el guardabarros, quitar el guardabarros, estar limpiándolo continuamente, ya lo habéis visto, nada funcionaba. Lo único que se nos ocurrió fue cortar el guardabarros de la Africa Twin. Fíjate, mirad, cortamos la última sección. Y curiosamente, al cortar la última sección, liberamos toda la carga. Más concretamente, cortamos 20 centímetros de guardabarros, dejando el corte justo por debajo del anclaje que sostiene la unión de los dos manguitos. El problema de este guardabarros es que tiene dos componentes. Una primera parte que sería la parte roja y otra segunda que es la parte negra, que queda por debajo. En la parte roja, como veis, entran prácticamente 2 dedos. En cambio, la parte negra no, la parte negra está mucho más cercana, mucho más pegada al neumático. Es donde está el problema. En la BMW pasa lo mismo. Aquí tenemos el manguito
que llega aquí a la U y se separan a las dos partes, de tal manera que tenemos el mismo problema. Y es que en caso de rotura del guardabarros es muy fácil quedarse sin sistema de frenos. Lo que ocurre es que el guardabarros de la BMW tiene la misma altura por delante que por detrás. Entonces, bueno, ya lo visteis en las imágenes. Con esa pequeña cantidad de barro, la Africa Twin se saturó, se bloqueó el neumático, y tanto la BMW como la Yamaha TND, con el guardabarros en su posición más baja, recordemos que la TND se puede graduar ligeramente el guardabarros para ponerlo más alto o más bajo, ni la TND 700 ni la BMW, que obviamente es la menos trail de las tres motos, ninguna de las dos tuvieron problemas, solo la Africa Twin. Esto es una realidad. El guardabarros de la Africa Twin tiende a saturarse más rápido que el resto de las motos, y lo que es peor, se satura de manera muy súbita. Entonces, en caso de emergencia, en caso de necesidad, si os encontráis en esta circunstancia y no habéis tomado unas medidas preventivas anteriormente, no habéis adaptado la moto para ese uso off-road en barro y tal, la única solución que os va a quedar es cercenar la parte trasera del guardabarros. Y eso sí, con esa solución vais a poder ya circular perfectamente. Aunque bueno, queda un poquito feo, pero podéis reanudar la marcha y evitar un accidente, que es lo más importante. Entonces, ¿el guardabarros de la BMW o de la TND 700 no se satura? Que va, sí que se satura. Lo que pasa que, sorprendentemente, la Africa Twin, con las prestaciones que tiene para el off-road, pues se satura antes que las demás. Entonces, esto es lo que es un poco más sorprendente. Pero la realidad es que la BMW tiende a saturarse también con cierta facilidad, y la TND 700, que es una moto de grandes prestaciones para el off-road, igualmente se satura. Cuando hemos llegado aquí a Málaga, hemos aprovechado estos días de lluvia, que tenemos bastante barro, y nos hemos puesto a buscar el límite de la saturación del guardabarros delantero de la BMW y de la TND 700. Y nos hemos encontrado que ese problema llega de manera inmediata. No es tan súbito, es verdad que tiende a bloquearse poco a poco, que empiezas a escuchar ruidos raros, que el manillar se te va cerrando, pero se te satura y se te bloquea. ¿Crees que estoy exagerando? Cuando llegue el momento tendrás que limpiar el guardabarros una y otra vez. Y cuanto más espeso sea el barro, la situación será más complicada. Tendrás que sacar tu moto como sea a una zona limpia. Ahí está, ya la tiene, ya la tiene. Ahora. Veréis, la solución a este problema pasa por el sector auxiliar, y es que ni Honda ni BMW buscan o te proponen una solución sencilla y aplicable de serie. Solo Yamaha, en su TND 700, te da la opción de graduar muy fácilmente el guardabarros y ponerlo en una posición más alta. Eso ha sido un auténtico triunfo y un pelotazo de la Yamaha T700. Cuando pueda la voy a probar a fondo, pero nada más que este detalle marca la diferencia. Claro, la realidad es que ese problema del guardabarros delantero en la BMW es muy difícil encontrarlo. ¿Por qué? Porque es muy poca la gente que hace off-road con esta moto, un off-road real, y que se mete en zonas con barro y tal. Pero el que se aventure a ello, que sepa que el neumático se le va a saturar igual que el resto de las motos. El guardabarros va a bloquear, y sacar una BMW de una zona con barro, aunque sea poco barro, con la rueda bloqueada, ya os lo digo, que lo hemos vivido hace unos momentos, es un calvario. Así que mejor ponte a practicar en una zona de barro controlada, que no en un viaje, en una pequeña aventura, porque te vas a encontrar en un problema muy serio. Serio es, más serio que desde luego que de la BMW, es el problema de guardabarros en la Africa Twin, porque la Africa Twin invita al off-road. Es una moto con unas prestaciones fantásticas para el off-road, no me canso de decirlo. Claro, va a ser más la gente que se mete en el off-road
y engaña bastante al guardabarros porque por delante es bastante alto. Entonces dices, bueno, no va a bloquearse, pero es que se bloquea, ya lo habéis visto y no me canso de decirlo, que se bloquea de manera súbita y hace falta muy poco barro. Entonces, en el sector auxiliar podéis encontrar unas alzas, muchos compañeros la están montando y parece que funcionan bastante bien. Nosotros, si hay suerte, las pondremos dentro de poco y veremos si funciona o no. Pero luego la opción también de ponerle un guardabarros alto. Si le ponéis un guardabarros alto, tenéis que tener en cuenta que el sistema de manguitos del eje delantero hay que modificarlo, porque el sistema de U no se puede quedar en la posición que viene de serie. Entonces, eso puede ser un problema también de cara a posibles y futuras inspecciones técnicas de vehículo, posibles ITV, que bueno, pues se nota bastante que no es de serie. Luego, estéticamente, guardabarro delantero de la Africa Twin queda muy feo, pero si te gusta el off-road y lo quieres hacer con esta moto, y con esta moto se puede hacer off-road, no vas a tener más remedio. Ya sé lo que alguno estará pensando. Bueno, esto puede ser problema de los neumáticos, y es que a lo mejor pues los traccionator Desert pues saturan más barro y se hincha más, y bueno, no es tanto culpa del guardabarro. Vale, nosotros esa opción inicialmente la dimos como factible, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que el jugón hace unos meses ya se cayó con la Africa Twin. El jugón es un tío que se cae muy poco, realmente yo he quedado por test en el suelo, pero él tiene mucha técnica y aunque parece que fuerza, que va, tiene mucho margen de maniobra. Y sin embargo, un día, en una zona con un poquito de barro, aprovechamos que había llovido y disfrutaba un poquito del campo, fue meter la rueda delantera, ¡fla!, e irse al suelo. Él le echó la culpa, como estamos hablando, a los neumáticos y pensó que el problema era por los TKC 80. Ahora tenemos claro que no, que el problema no era ni los Moto Z ni los Continental TKC 80. El problema viene del guardabarros, porque si es verdad que los neumáticos de taco recogen mucho más barro porque traccionan más. No creo que nadie con un poquito de sentido común se aventure a meterse en una zona de barro con neumáticos de cartera y encima pues intentando disfrutar. Eso es bastante complicado, pero claro, los neumáticos de taco absorben más barro, acumulan más barro y el guardabarros delantero de la Africa Twin no es capaz de soportar esa carga. Pero es lo que estamos diciendo. El gran problema es que la saturación se produce de manera inmediata, es muy repentina y entonces el riesgo de caída es muy grave. Entonces, si tienes cualquier mototrail y quieres hacer off-road, tienes que subirle el guardabarros, modificarlo o tenerlo muy en cuenta para hacer una cosa muy light. Y donde hay barro, intentar evitarlo y esquivarlo porque vas a tener problemas. Pero en particular en la Africa Twin es una pena tener una moto de tan buenas prestaciones para el off-road y ir con miedo de tener que estar esquivando el barro, porque en algunas zonas sabrá que no puedas evitarlo. Entonces es fundamental adaptar el guardabarro delantero de la Africa Twin para poderle sacar todo el partido. Amigos, este canal no lo montamos para criticar las marcas, ni mucho menos. ¿Qué sentido tendría hacer un canal de motos para criticar a las marcas que fabrican nuestras motos? Ningún sentido. Tampoco montamos el canal para sacar a nadie del Matrix motero en el que las marcas, todas las marcas, esa es la verdad, y sus comerciales nos han metido. Hay gente que prefiere vivir una ilusión motera ajena a la realidad. Pero si a ti te pasa, como nos pasa a nosotros, que disfrutamos de las motos porque son nuestra pasión, porque además son nuestro vicio, ¿por qué no decirlo? También es nuestro vicio y también nuestro estilo de vida, entonces, amigos, tenéis que tener en cuenta estas pequeñas cositas, porque esto, si vas a hacer un par de fotos en Instagram, no te va a pasar. Pero si disfrutas las motos de verdad, de corazón y a tope, tenéis que tenerlo en cuenta. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.